primera lección, la 1, luego la oración en el nuevo hombre 2, luego vemos la parte 3, que se llama las dimensiones de la oración. La palabra dimensión parece ser una palabra psicodélica, una palabra, como que del espacio, ¿verdad? Pero no, dimensiones, uso la palabra dimensiones para que entendamos un poquito. Dimensión es el ámbito, el estado algún lugar, pero vamos a hablar hoy de las dimensiones de la oración. Y esto, anticipando un poco, tendrá que llevarnos a revisar la realidad de la vida de oración que tenemos. Si oramos o no oramos, por qué oramos, para qué oramos, cuándo realmente oramos, ¿verdad? ¿Cómo oramos? Porque yo sé que este es un tema un poco neurálgico, porque la gente piensa que es orar como usted aprendió de niño, como usted le enseñaron. Pero vamos a ver es por la palabra cómo orar. Ahora, escúcheme bien esto. Aquí estoy entre gente madura. Una cosa es orar antes de la cruz y otra cosa es orar después de la cruz. Es muy distinto, hermano. Una cosa es orar estando muertos en delitos y pecados, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sin, dice la Biblia en Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos de los pactos, de las promesas, sin ciudadanía de Dios. Eso es otro cuento. Pero una cosa es orar, escúcheme bien, resucitados. Una cosa es orar en estado de perdonados. Otra cosa es orar en estado de sentados en lugares celestiales. Eso es muy diferente. Y es aquí donde patinamos como hijos de Dios. Es aquí donde comenzamos como a patinar. Bueno, ¿y aquí cómo le hago, pastor? ¿Cómo oro? Amados, mire, es claro lo que la Escritura dice. Nosotros antes orábamos desde la naturaleza caída, pero ahora en Cristo la oración se ha tornado distinta. Y vamos a desarrollar hoy, si el Señor nos lo permite, y el tiempo también, porque vivimos de una forma u otra sometidos al tiempo cronológico, porque hacemos o desarrollamos actividades en tiempos. Por lo tanto, si el tiempo nos permite, o hasta donde nos permitan los próximos 180 minutos, entonces desarrollaríamos el mensaje. No, solo unos pocos minutos. Colosenses 4:3 es el verso fundamental desde el cual estamos leyendo. Colosenses 4:3 es el versículo fundamental, pero vamos a trabajar de ahí para abajo. No sé si podamos terminar hoy. No, creo que no, porque solo veremos una sola dimensión de la oración. Y el verso 2 más bien de Colosenses 4 dice, ¿cómo dice? A ver, lo puede leer en voz alta, algunos de ustedes. Colosenses 4:2 y 3. Ok, perseverad en la oración, velando. ¿Qué le dice a usted la palabra perseverar? A ver, ayúdenme con esa palabra. Ser constante, ¿qué más? ¿Cómo? Insistir, vamos a ver, ¿qué más? Persistir. Por acá, ¿qué más? Perseverar, ¿qué más le dice a usted? Avanzar, ¿verdad? También podemos decir convertirlo en una práctica permanente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si el escritor Pablo dice que hay que perseverar en la oración, ¿por qué cree que lo dice? A ver. ¿Sabe por qué lo dice? Porque es una de las áreas en las cuales la iglesia es más inconstante. ¿Listo? Si usted nota, lee un texto que dice, perseveren en esto, automáticamente nos da una verdad implícita. Insiste el autor que perseveremos en la oración porque es el área donde la iglesia es más inconstante. No pregúntele al que está a su lado, ¿verdad? Es verdad. ¿Cuándo oras? ¿Cuándo oras? No, cuando tengo dificultad, ¿cierto, hermano? Cuando tengo un problema. Cuando algo raro me está pasando, cuando se me acaba el trabajo, cuando la salud está molestándome, tengo problemas de salud, ¿verdad? ¿Cuándo oramos? Ese es un punto muy importante. La pregunta que surge después de esta es, si todo marcha perfectamente en tu vida, buena economía, una buena vida matrimonial, buena relación con tus hijos, buena casa, buen techo, buen recurso,
buena salud física, ¿oras? Ese es el punto que tenemos que llevar, ¿verdad? Muy bien, dar gracias. Ok, note que el texto dice, perseverando en la oración, ¿con qué? Con acción de gracias, ¿verdad? No está diciendo tanto, perseveren en la oración pidiendo que se abran los cielos, que caiga el diablo, que se rompan las cadenas de no sé qué. No, perseverando en la oración con acción de gracias. Es decir, que el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener claro que la oración lo lleva a entender a Dios. La oración nos lleva a entender a Dios. ¿Cómo así, pastor? Porque es que yo voy a entrar en un ámbito, mi hermano, un poco fuerte y un poco profundo más adelantito. Y por eso estoy abriendo el telón de manera suave, que usted y yo vayamos comprendiendo el tema. ¿Vale? La oración a nosotros nos lleva a entender a Dios. Note que la palabra dice claramente en uno de los profetas que el hombre debe preocuparse por conocer y entender, me dice el Señor. Y aquí la pregunta tiene que ser un poco directa. ¿Usted y yo conocemos y entendemos a Dios? Porque uno puede, mire, uno a veces dice, yo he escuchado frases de esposos que dicen, oiga mujer, yo llevo con usted 40 años, la conozco pero no la entiendo. ¿Sí o no? El hecho de que usted lleve 40 años con su mujer o con su esposo no quiere decir que lo entienda. Le conoce, sin embargo, a veces decimos, oiga, 40 años y no conocía esta faceta suya. Porque conocer es algo tan profundo, amados, y entender se convierte en el resultado del conocimiento de algo. Tú no puedes entender lo que no conoces a cabalidad. Tú no puedes entender un procedimiento matemático si no conoces todo ese fundamento que le dan a uno desde el preescolar. Imagínense que usted nunca fue al preescolar, nunca fue a primaria, nunca fue al bachillerato, y le dicen en un momento a otro, usted nunca estudió, y le dicen, ahora saque una hojita de su cuaderno y escriba, realice las siguientes funciones trigonométricas. Y usted dice, ¿esto qué significa? ¿Esto cómo se come? Porque nunca ha tenido un proceso de conocer, ¿verdad? Por eso cuando se le habla a las personas que operan en el ámbito de la religión, se les habla de la realidad de Cristo como el Espíritu vivificante que opera en nosotros, que vive en nosotros, que nos imparte la naturaleza de Dios y desde ella vivimos. La gente dice, ¿pero esto qué es? Esto es una falsa doctrina. ¿Cómo así, pastor, que ahora somos uno con Él? Eso nunca me lo enseñaron. Yo aprendí fue esto. Y como yo aprendí fue esto, en esto me muevo. Y hay gente que le cuesta tanto soltar lo conocido porque tienen temor a adentrarse en aquello que no conocen. Por lo tanto, bienvenido en esta mañana para conocer un poco acerca de la oración. La oración también nos ayuda a ser fortalecidos por Dios en los tiempos de dificultad, de tentación y de prueba, ¿verdad? Porque note, vamos a cambiar este término, es que fulano cayó en tentación. Nadie cae en tentación, la gente cede a la tentación, que es distinto. Porque no es que usted va de repente caminando y, ay, caí en tentación. No, ceder es otra cosa, porque la tentación no es algo que te ataca instantáneamente y te destruye. No, la tentación te viene, ¿qué? Socavando, te viene seduciendo, ¿sí o no? Te viene hablando, ¿verdad? No es que la serpiente le apareció de repente a Eva, con que Dios ha dicho. No, la serpiente le venía coqueteando a Eva hace rato. ¿Sí me explico? La veía por ahí. Ahora, hablo en términos humanos. Estoy siendo un poco figurativo. La veía por ahí a Eva y le decía, Eva, le picaba el ojo a Eva. Y Eva, qué linda estás, Eva. ¿Sí o no? Pasaron días y ya a Eva le hacía falta el coqueteo de ¿quién? Hasta que ¿qué? Se dio. Entonces no es que nadie cae, el pecado, la tentación no surge en un vacío. Surge en un proceso. ¿Vale? Entonces cuando nosotros oramos,
tenemos una vida de oración, vamos a evitar ceder. Y el término que usa el Señor Jesús no es ni ceder ni caer, es entrar en tentación. ¿Vale? Miren lo que dice en Mateo 26, 41. ¿Por qué hay que orar, hermanos? Les estoy dando un poquito la introducción para entrar en materia. Mateo 26, 41. ¿Por qué cree que hay que orar? Jesús dijo a los discípulos, eso fue momentos antes de que viniera la gran turba a llevárselo al Señor para enjuiciarlo y luego crucificarlo. Le dice Mateo 26, 41, velen o velad y orad para que no ¿qué? Entréis. O sea que en la tentación usted decide ¿qué? Entrar. ¿Sí o no? Repito entonces, no es que me caí, ay, ¿qué pasó? No, me acabo de caer en tentación. Yo no imaginé esto, no sabía esto. No se cae en tentación. Cede o entras. Porque la tentación o lo que te tienta primero socava tu piso. Primero socava tu fundamento. Primero socava tu identidad. Hasta el punto que te coge frágil. ¿Y tú qué? Entras. Si no, lea, por ejemplo, Proverbios 7 y otros textos de Proverbios donde dice que un joven simple iba por la calle. Me preguntarás, pastor, ¿qué tiene que ver con la oración? Mucho. Un joven simple iba por la calle. Simple no es que le faltaba sal o azúcar, no. Era un muchacho que no tenía entendimiento. Simple en la Biblia sin entendimiento. Iba por la calle el joven y de pronto abre la puerta a una mujer. Sí. Me gusta mucho como dramatizar esos textos. Se levanta esa vestidura de antes que la pierna se le veía. ¡Ey! Dice la Biblia literalmente que el joven simple vino hacia ella. ¿Y sabe qué le dijo ella? Imagínense estas películas de las mujeres así. Preguntó, aquí es. Mi marido no está en casa. Dice el texto. Leanlo ahí en Proverbios. Dice la Biblia al final, al punto entró. Se marchó tras ella, como va el buey, ¿dónde? Al degolladero. Dice el texto al final, les aseguro que los que les ocurre esto no volverán jamás a los senderos de la vida. Es decir, la oración nos quita la simpleza y nos lleva a entender a Dios. Dígalo conmigo, la oración me quita lo simple y me lleva a entender a Dios. Ahora, la pregunta sigue, otra pregunta sigue en el ambiente. ¿Por qué Dios ordena que sus hijos oren? Porque la oración es una ordenanza de Dios, amado. Yo no sé si ustedes los que ahora, voy a usar términos muy castizos, se las da de que no hay que orar porque está supuestamente en Cristo. Usted no tiene que decir esas cosas. Eso no es de Dios. Porque el Cristo, el mismo Señor, ordena que los hijos oremos. Si no, pregúntele al Espíritu por qué inspira a Pablo a decir en la primera carta a Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿Verdad? ¿Por qué entonces dice también Pablo, inspirado por el Espíritu, en Romanos 12:12, gócense en la esperanza, sufran en la tribulación, pero sean constantes en la oración? Una vez más Pablo usa la palabra constancia, perseverancia. La pregunta que podemos hacer ahora, ¿qué tal hemos sido en la constancia en la oración? Gracias por ese entusiasmo. ¿Cuántos hemos sido constantes en oración? Amén. Una sola mano levantada. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Padre, por qué el Señor ordena que oremos, verdad? Ahora, Jesús, el humano, Jesús de Nazaret, fue un vivo ejemplo de ¿qué? De oración. Ahora, usted diría, venga, ¿y por qué Jesús tenía que orar? Si también era Dios, era santo. ¿Sí o no? ¿Por qué tenía que orar? Porque mientras estaba en un cuerpo, necesitaba orar. ¿Sabe cuándo dejaremos de orar? ¿Cuándo? Cuando usted y yo ya terminemos nuestra carrera en esta tierra
y nuestro cuerpo quede metido en una bóveda, ahí dejaremos de orar, porque ya nuestra realidad, nuestra sustancia, espíritu, estará con el Señor. Entonces, la oración es vital, amados, pero veamos de manera clara las dimensiones de la oración. Y hoy quiero solo centrarme en una dimensión. Diga conmigo, la dimensión vertical de la oración. Diga conmigo fuerte, vamos. La dimensión vertical de la oración. La palabra vertical, ¿qué le dice a usted? ¿Esta columna es vertical o es horizontal? Vertical, así. Ahora, cuando hablamos de dimensión vertical, lo que estamos hablando es la oración que nace de una comunión ¿con quién? Con Dios. 24/7. Pero esa dimensión vertical, se lo voy a decir claramente, estará supeditada a la dimensión horizontal de la oración. Porque existe dimensión vertical, pero también existe dimensión ¿qué? Horizontal. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión, usted puede decirme, mi amado, que yo soy un hombre de oración, una mujer de oración, pero no tengo buena relación con las personas. ¿Me hago entender? Yo oro mucho, pero hay personas que yo la verdad no la... Es una gran mentira decir que tengo comunión con Dios. Yo mi comunión es con Dios, pero no, con usted no. Entonces no sirve, porque la cruz nos tiene que enseñar es eso. La palabra de la cruz es Dios abrazando a la humanidad en Cristo. Y el madero vertical, Dios mismo en la tierra se hizo hombre para abrazar a la humanidad. Es decir, no hay comunión con Dios si no hay comunión unos con otros. ¿Está claro eso? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, hablando de la dimensión vertical de la oración, dice en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por favor, observe, ¿qué es la comunión con Cristo? ¿Qué es? Es el entendimiento de que somos uno con Él. Repito, es el entendimiento claro, constante y, escúcheme, y permanente de que somos uno con Él. 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu, verticalidad, es con Él. ¿Estamos? Vamos, hermanos, levante conmigo su mano y diga, yo soy un espíritu con el Señor. Vamos a decirlo todos. Lo que usted crea, declare, eso se seguirá en su vida siendo realidad. Diga conmigo fuerte, yo soy un espíritu con Él. Entonces, fuimos llamados, según el versículo que acabamos de leer, de 1 Corintios 1:9, fuimos llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. El punto es que la comunión con el Hijo Jesucristo no se evidencia porque yo haga cosas, porque cante bonito, ore bonito en público, hable bonito. La comunión es una realidad interna. Dios puso su espíritu dentro de nosotros. Dios nos dio la vida de Él dentro de nosotros, y eso me hace tener una común unión. La palabra comunión es koinoneo, que traduce un compañerismo que no se puede romper. Escúcheme esto. Si una vez usted y yo hemos sido unidos al Señor en el Espíritu, eso no lo puede romper nadie. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Allí Pablo hace una lista de los principados, demonios, hambre, enfermedad, lo presente, lo porvenir. Nada nos podrá separar. ¿Por qué? Porque esto de ser uno con Dios no es solamente que estamos unidos ahí porque somos cristianos, es porque es un mismo espíritu. Amén. Escuche esto. Para el desarrollo de la dimensión vertical de la oración, Cristo debe tener su aumento, su incremento. ¿Dónde? En mí. Otra vez. Para el desarrollo de la dimensión vertical de la oración, Cristo debe tener su incremento, su aumento en mí.
Porque se puede orar sin tener a Cristo, claro que sí. Se puede orar sin Cristo, pero la oración, cuando Cristo se incrementa, va más allá. Escúchenme bien, amados. Va más allá de esto. Mire, Señor, te doy gracias, Padre. Ay, Señor, me cogió tarde mal trabajo, pero gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén, chao. Nos vemos, Señor. Va más allá de eso, la oración. Cuando Cristo se incrementa en nosotros, nuestro entendimiento se ha alineado a la mente de Cristo, la oración se convierte en algo distinto, amados. No es una actividad que tú haces cuando te acuerdas, es una vida que vives de manera consciente. Amén. Varios verbos que son importantes. Mateo 6:6. No dice esto. Luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Estar y ver. Luego la palabra que aparece es te recompensará, ¿verdad? ¿Recompensar dónde? En público. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de ese versículo, que el aposento soy yo, bueno, un montón de cosas y son muy importantes. Pero quiero que sepa algo, amado. Ha surgido en la iglesia cristiana a nivel general conceptos como, por ejemplo, no es que yo en mi casa tengo que dejar un cuarto porque ese es mi cuarto de guerra, mi cuarto de oración. ¿Sí? Hacen un cuartico ahí, hay una silla ahí, una tapete, ahí se ponen a orar. Cuando nosotros entendemos la oración, la dimensión vertical de la oración, no es supeditada a un lugar o espacio físico, geográfico en nuestra casa. Entonces, si no es en ese cuartico, yo no puedo orar. ¿Sí o no? Ah, me cogió por acá, estoy lejos de casa, no estoy en el cuarto de oración, Señor. Allá tengo mi espada en el cuarto de oración, allá tengo... No, la Biblia no habla de un cuarto que tú preparaste para hacer guerra. Hasta una película nos vimos, cuarto de guerra. Y para la gente esa película es como la palabra de Dios. Amados, cuando tú entiendes que Cristo y tú son uno, la oración ya se sale de todo contexto donde yo pueda estar allí en un lugar, únicamente en ese lugar. Nada malo con que tengas un cuarto para orar. El problema es que centras tu atención y tu entendimiento, es que en ese cuarto es que está la presencia de Dios. ¿No cree? ¿Qué es lo que la gente piensa? Que el salón donde la iglesia se reúne es el único lugar donde está la presencia de Dios. Amados, si necesitamos un cuarto hoy, que le ponemos como nombre cuarto de oración o de guerra, entonces ¿qué palabra uso más bien? La tesis de la mujer samaritana, que decía, en este monte es, ¿te acuerdas? Ella dijo a Jesús, en este monte es donde, es el único lugar. Y los judíos decían, en el templo es el único lugar. Si tuviésemos que tener un lugar específico hoy para orar, seguiríamos con la doctrina de la mujer de Samaria y de los judíos. Miren, un judío no oraba si no era en el templo. Cuando estaban cautivos oraban con la cara para Jerusalén hacia el templo. Los hijos de Dios portamos el cuarto de oración dentro de nosotros. No me están escuchando, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, que en la dimensión vertical de la oración, que tiene que ver nuestra comunión con Dios, somos uno con Él, en esa dimensión el trabajo de Dios es secreto. El trabajo de Dios es secreto. Yo sé que usted lee ese versículo de Mateo 6:6 y dice, tengo que entrar a mi cuarto. Y entras a tu cuarto, cierras la puerta, te arrodillas en la cama y sales igual de peleón, igual. Porque el trabajo de Dios en este lugar secreto es un trabajo donde Él nos está transformando. La oración, cuando dice entra a tu aposento, es entrar a este cuarto para que el trabajo de Dios haga lo que tiene que hacer. Si la oración a mí no me cambia, no estoy orando. Ahora la oración no me cambia, pero en la oración yo me alineo para que Él quite, pode todo aquello que no hace parte de Él. Diga conmigo fuerte, si puede hacerlo, para que lo escuche su oído. Diga, la oración es una vida de muerte. En ese lugar secreto, ¿por qué cree que tienes que cerrar la puerta? Entra primero.
Usted puede orar en un cuarto físico, pero no ha entrado realmente al lugar. Porque cuando entras al lugar que dice Jesús acá y cierras la puerta, comienzas a estar solo tú y Él. Y en ese cuarto, claro, hablo del Espíritu, y en ese cuarto o en ese aposento, no es Señor, mira a fulano que me trató mal. No, ese es otro cuento, mal. Una oración de niños. Ay, Señor, mira que no me prestaron la plata. No, ahí no hay nada de eso. Ahí es otro ámbito. Porque ahí es, como la misma palabra dice, de espíritu a espíritu, como que una operación de Dios quitando, matando de nosotros todo aquello que no es. Y cuando tú sales de ese lugar secreto, lo que Dios hizo en lo secreto, lo va a manifestar en público. En la dimensión vertical de la oración, entonces, el trabajo de Dios, ¿cuál es? Es secreto, es decir, interno, y la respuesta a la oración será pública. Es lo que está diciendo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, entra en ese aposento y ora a tu Padre que ve lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Pero todos pensamos, cuando hablas de recompensa, pensamos plata, carro, ¿sí o no? Una casa hermosa, un novio bonito, una novia. ¡No! La recompensa es la expresión de Él. Cuando en lo secreto mi naturaleza, mi carne, haya que sido consumida en el altar de Dios. Antes el altar de Dios era un lugar físico en el tabernáculo, en el templo, donde ponían los animales para sacrificarlo. Pero hoy, después de la resurrección para acá, el altar de Dios es tu interior. Hoy no hay altares. Esto no es un altar. Y que me escuchen los religiosos, esto no es un altar, porque para ellos este es el altar, que de ahí para acá solo suben los ángeles. Esto no es un altar, este es un lugar más elevado para que lo puedan ver a uno. Amados, si pudiéramos estar sin esto sería mejor. ¿Sabe por qué? Porque esto hace que la gente tenga una mente condicionada, que el que está acá, no, ese es el duro, ese es el superdotado. Toma tinto con los ángeles, ni se diga, no, allá no solamente puede subir él. No, amados, hoy no hay altares físicos, porque los altares son. Mira, si no digas, hermano, el altar eres tú, tu interior. Ahora, el tema es que algunos altares no están alineados y están como estaba el altar de Dios en los tiempos del profeta Elías, que sí era un altar físico, pero estaba abandonado, destruido, quemado. ¿Estamos acá? Por eso los que escuchaban esto de Jesús decían, yo entro a mi cuarto a orar todos los días, lloro. Es más, lo que viene les va a romper un poquito la cabeza. ¿Por qué? Porque Mateo 6 sigue diciendo, después del versículo 6, dice, no ores como los hipócritas. Entonces, una cosa, unos son los que entran al lugar secreto, que es allá adentro, y otros son los hipócritas que no entran. Porque el texto dice que los hipócritas les gusta ¿qué? Ser vistos por los demás. ¿Y qué dice Jesús? Ya tienen ¿qué? Su recompensa. Amados, escúchenme, ese capítulo 6 de Mateo, la palabra recompensa se repite muchas veces. Comienza diciendo, cuando tú des limosnas, cuando des limosna, bueno, no hagas sonar trompeta, que no sepa tu mano derecha lo que tu izquierda hace, para que tu recompensa venga de Dios. Luego dice, cuando ores, Dios te va a recompensar. Y ahí sigue hablando recompensa, recompensa. ¿Qué pasa? Que en la oración le hemos tenido como algo donde yo puedo recibir un premio o una cosa. Pero Jesús habla de recompensa, no de respuesta a peticiones. Recompensa. ¿Cuál será la recompensa? Por favor, escúcheme bien. En esta dimensión, ¿cuál será la recompensa? Cuando un cristiano entra a este aposento, cierra la puerta y coge el cuchillo de Dios y mata todas aquellas cosas, el ego, el engaño, la maldad, las malas palabras, la mentira, y mata. ¿Cuál será la recompensa? Que cuando ese hombre sale, hay una ¿qué? Transformación. Escucha esto, la oración interna produce transformación externa. Tengamos en cuenta esto.
Entonces, hemos venido hablando de esta realidad, que la oración tiene que ser desde el nuevo hombre, porque la oración desde el viejo hombre operaba antes de que Cristo redimiera a su pueblo. Hablamos también hace 8 días de los tipos de oración, la oración tipo niño, la oración tipo adolescente, la oración tipo joven. Vimos que la oración tipo niño es solo dame, que la oración tipo adolescente es reclamándole a papá y a la mamá, Señor, si ve tanto que te he servido. Y la encontramos en la Biblia. Muchos hombres oraron así. Y no me has dado nada. El pródigo que estaba en la casa. Porque uno es el que se fue y otro es el que se quedó. Ambos son pródigos. El pródigo en la casa decía, si ve, tu hijo se gastó todo, malgastó la herencia y lo recibes como si nada. Y yo que he estado aquí contigo todo el tiempo y no me has dado nada. Oración tipo adolescente. ¿Por qué a todos les va bien, a mí me va mal? Porque los adolescentes siempre están reclamándole a papá y a mamá las cosas que los otros tienen. Si el adolescente ve que su compañero va al colegio con un iPhone 17, ¿qué crees que querrá pedir cuando llegue a casa? Y no lo pide. Ay, mamita linda. Dice, mamá, ya yo tengo 16 años. ¿Por qué no me das un iPhone? Siempre es con ¿por qué? Porque el adolescente está en la etapa de encontrar su identidad, pero no saben cómo acercarse a sus padres y lo hacen por medio de reclamos. ¿Sí o no? Hemos visto creyentes que le reclaman a Dios. Hemos hecho doctrina del reclamar a Dios. Yo reclamo tus promesas. Hayase visto en la palabra eso. Hayase visto que Dios ordene que usted reclame a Dios. Es una mentalidad adolescente muy brutal. Amados, la oración no es de reclamación. La oración es de identificación. Escuchen, muchachos adolescentes, si usted quiere que su papá le responda adecuadamente, le regale lo que usted quiere, identifíquese con él o con ella. Mamá, tú estás sufriendo mucho. Dame, yo lavo toda la loza. Venga, mamá, yo barro la casa. Papá, venga, yo voy con usted a ayudarlo a trabajar. Pero adolescentes no quieren hacer eso. No se quieren identificar. Quieren reclamar. ¿Estamos acá? Creyentes reclamándole a Dios. No es el principio bíblico. La dimensión vertical de la oración opera de adentro hacia afuera. Por eso, hermano, escúcheme bien y quiero hablarlo claramente. Aquí usted no va a encontrar hermanos con la cabeza pegada en el piso ahí. Si quiere usted orar así, pues váyase a su casa, a su cuarto, o váyase para Irán. ¿Sí? Porque los musulmanes oran así. Yo prefiero un creyente que aunque no lo vea con la cabeza enterrada en el piso acá en el servicio, pero que lo vea con una expresión de Cristo en su vida cotidiana, en su trabajo, en su casa, en su quehacer diario, en cómo hace los negocios. Porque si la oración no me lleva a que Cristo sea expresado, yo no he entrado en el cuarto. ¿Estamos acá? Para aclararse, pronto no lo aclaro mucho. Entrar al cuarto, según Jesús, es entrar acá, de donde nacen todas las cosas malas. Cuando le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? ¿Sabe qué dijo él? Lo que entra no contamina, sino lo que sale, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los robos, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los engaños, todo lo malo. Entonces, si usted quiere ser transformado, tiene que entrar en la dimensión vertical de la oración, que es entrar a su cuarto y saque toda esa inmundicia con la espada de Dios. La oración tiene que pasar de ser una actividad que hago cuando me acuerdo o cuando me toca, pasar a ser la actividad permanente de los hijos de Dios en el Espíritu. La dimensión vertical de la oración rompe toda nuestra estructura babilónica. Yo sé que me está preguntando, ¿qué significa babilónica, pastor? Pues obviamente, recuerde Génesis 11. Génesis 11, vemos cómo la tierra, bueno, después de que Dios destruyó al mundo, a la tierra con un diluvio, los hombres se multiplicaron y dijeron, esta vez Dios no nos las va a hacer. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y en caso que se le ocurra a Dios lanzar otro diluvio, le vamos a ganar de mano. Vamos a estar, porque la torre, dicen ellos, que llegue hasta ¿dónde?
hasta el cielo. Y Dios los dejó. Porque si algo tiene Dios es que no te estorba las cosas. Te deja. Pero al final te agarra. Y como dijera el hermano Gilberto Santa Rosa, déjala que suba. Yo la agarro bajando. ¿Te acuerdas? Dios te deja que subas. Dios te deja que subas en tu torre de Babel. Pero cuando bajes te agarra. Y en Génesis 11 los dejó el Señor. El Señor estaba ahí. Como la palabra dice, Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué hacen estos individuos allá? Es que una torre allá. Dejémoslo. Pero más adelante, ¿sabe qué dice el Señor? Oiga, muchachos, vayamos y confundamos sus lenguas. Porque los vemos que están con una intención más. Son bien tercos los sinvergüenzas. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Y así como van, pues no van a llegar, pero van a hacer algo muy grande. Vamos a derribar eso. Y Dios no les derribó lo que estaban construyendo. Les confundió su lenguaje. Entonces, cuando la gente no entiende el poder que en Cristo se nos ha dado y vive en la dimensión vertical de la oración, vive cada uno con un lenguaje distinto. La iglesia, hermano, hoy es una torre de Babel. ¿No cree usted? Cuando usted encuentra Babilonia en la Biblia, piense. La iglesia, porque unos dicen una cosa, otros otra. Acá no quieren a este porque este predica esto. Allá no, porque aquel predica otra cosa. Una torre de Babel. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos alinearnos a la dimensión de la oración vertical con Dios. En el Espíritu, aquella que te dice, entra a tu cuarto y destruye tu torre de Babel. Vamos. Si algo quiere Dios es destruir las estructuras babilónicas en nosotros. Porque toda estructura babilónica me lleva a querer hacer algo sin necesidad de que Dios esté conmigo o en mí. Yo también lo puedo hacer. Lo que ellos decían es, con que Dios se la está dando de romper, destruir gente con diluvio. Espera y verá, hagamos una torre. Escúcheme esto, nuestra torre de Babel, la que algunos tengamos por ahí, tarde que temprano, Dios la va a clausurar. Por eso cuando entramos en el cuarto, oramos, alineamos nuestra realidad, nuestra mente, nuestro espíritu al Señor, nuestra alma, a Dios, toda estructura babilónica en nosotros tiene que caer. Característica de las estructuras babilónicas, autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Y sabe cuál es la primera palabra de la autosuficiencia? Yo sé. Venga, hermano, tal cosa. Yo sé. Venga, hermano, yo sé, pastor. A cambio de algo otro, con otra estructura también, hagamos algo. No puedo, pastor. No tengo, pastor. No tengo tiempo, no tengo plata, no tengo salud, no tengo nada. Estructuras babilónicas. Tenemos estructuras babilónicas internamente hablando. ¿Qué opinan? Y hay cosas que vamos a ver en la otra dimensión, no en la otra dimensión, en otra vida, sino en el otro domingo, de la dimensión horizontal de la oración, que son también muy interesantes. Ejemplos de una vida de oración vertical con Dios, en una dimensión vertical con Dios. David. Ejemplos bíblicos. David. 1 de Samuel 17:34. 1 de Samuel 17:34. Miren lo que pasa allí. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice David, yo, ¿qué pasaba? Le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Está contando. 36. Fuese león, perdón, 35. 36, sí. Fuese león, fuese ¿qué? Oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo le hago una pregunta muy importante, hermano, y escúcheme con atención. ¿Cómo traería usted ese pasaje a esta época?
¿cómo lo contextualizaría para aplicarlo a su vida? ¿Cómo? Ahora, cuando David dice, yo pastoreaba las ovejas de mi padre, David estaba en lo secreto. Nadie lo veía. Nadie estaba ya aplaudiendo. ¡Ay, David! No, solo en el desierto. ¿Sí o no? Y los desiertos de la época no eran lugares agradables para habitar. Pero irse con las ovejas, no era que usted se iba en la mañana y llegaba por la tarde, se iba con ellas semanas buscando pastos con ellas. ¿Se imagina usted? Solo. Ahora, ¿cómo traigo ese texto ahora? ¿Hay osos y leones para que usted salga a matarlos hoy? Si David estaba en lo secreto, entienda esto, le voy a dar el significado teológico más importante que usted tiene que entender. David es tipo de Cristo. Luego dice que David mata a Goliat. Mire, el verso 37, ¿verdad? 36 termina diciendo, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, que era Goliat, será como uno de ellos, como uno de los leones de los osos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. David es tipo de Cristo, quien cuidaba las ovejas, no porque fuésemos ovejas. Vino, dice él, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego dice, tengo otras ovejas. ¿Y sabe qué? Hablando de Cristo, se levantaron los osos y los leones, el sistema religioso de la época, ¿para qué? Para destruirlo. ¿Y él los qué? Con la espada en su boca, ¿qué hizo? ¡Pah! Luego enfrentó a Goliat en la cruz, y Goliat estaba compuesto por diablo, infierno y muerte. ¿Vale? Y adquiere la victoria. Ahora, ¿cómo yo traigo eso a mi realidad? Los osos y los leones ahora están dentro de ti. ¿Vale? Hello. Los osos y los leones están ¿dónde? Ese ego enorme que tienes es un oso que tienes que ¿qué? En lo secreto. Adentro. Ay, ay, ay. Diga conmigo fuerte. Con que sí, osito y leoncito. Pero y verá. Cuando entendemos a Dios como nuestra vida, aparece dentro de nosotros también osos y leones queriendo eliminar la obra de Dios. Y la obra de Dios es lo que Cristo está haciendo ¿dónde? Vamos, identifica tu oso. No el esposo, tu oso y tu león. Identifícalo dentro de ti. Hay cosas que se han formado estructura dentro de nosotros por años y no las hemos podido derrotar. ¿Sí o no, hermano? ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Que la batalla en secreto que David tuvo con aquellos animales le trajo una victoria ¿qué? Pública. ¿Frente a quién? Frente a Goliat. Una victoria pública, derrotó a Goliat. Tipo de Cristo que vence a Goliat para que todos los hijos estemos en libertad. Entonces, ¿qué es la oración? Esta definición que me gusta sacar definiciones. La oración es el acto mediante el cual, la oración en esta dimensión vertical, es el acto mediante el cual yo entro a mi aposento, identifico el león y el oso que hay y lo mato antes que el oso y el león quieran acabar con la obra de Dios que está haciendo en mí. Y esa recompensa se verá en público. Repito, la oración desde la dimensión vertical de esta oración que estamos viendo es el acto mediante el cual yo entro a mi aposento. Identifico el león y el oso que quiere devorar la obra de Dios que está en mí. Y lo consiento. ¿Será que David cogía el león? Ay, chistico, el leoncito, sí. ¿Cuántas veces consentimos el oso y el león que está dentro? Y pensamos que con un ayuno de un día vamos a matarlo. Y pensamos que le echamos agua bendita, le echamos aceite ungido, le echamos un poquito de sal, un poco de vinagre, le oramos, hacemos un acto profético y se murió. No. Porque el oso y el león que está dentro de ti tiene que ser crucificado. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy
juntamente crucificado. No era para matarse él, era para matar ese gran oso llamado yo, el ego. ¿Estamos acá? Ahora, frente a eso, ¿cuál es el peor enemigo de un creyente? Su propio ego, su propio yo. ¿Por qué no pides perdón? Por tu propio ego. ¿Por qué no puedes reconocer que te equivocas? Por tu gran oso que tienes adentro. La oración te lleva a identificar. Y lo más tremendo es que si logramos, como David, derribar osos y leones internos, Dios nos llevará a recompensas externas y eternas. No tanto en beneficio nuestro, sino en beneficio de ¿qué? De su propósito. Cuando David vence a Goliat, que sale con la cabeza de Goliat, ¿qué cantaba la gente? Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y el pueblo qué? Eso hubo danza, hubo parranda ese día. Ninguno del pueblo fue capaz de pelear con Goliat. Pero en David todos ellos estaban. ¿Estamos? Todos estaban en David. Cuando Cristo va a la cruz, todos estábamos en Él. Y Él allí, dice la Biblia, exhibe públicamente a los principados. Así como David exhibió la cabeza de Goliat. David era pequeño, ¿se imaginan esa cabezota de ese gigante? La exhibe públicamente, diciendo: aquel filisteo que molestaba al pueblo, que intimidaba al pueblo, ya no tendrá más nada que ver con el pueblo, porque ha sido ¿qué? David entonces es tipo de Cristo, que en su muerte destruye al Goliat que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14, vamos a ver, estamos hablando de la oración. Hebreos 2:14. Yo sé que usted lo conoce. Voy a leerlo para usted. ¿Le ayudo? Sí, claro. Bueno, lo voy a hacer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se los parafraseo, así por cuanto los hijos eran seres humanos de carne y sangre, o de hueso y carne, Él también, o sea Cristo, se hizo de carne y hueso. ¿Para qué? Para acariciar, para consentir. ¿Qué verbo usa ahí? Destruir. ¿Y qué le dice la palabra destruir a usted? Por favor, ayúdeme con esto. ¿Qué te dice la palabra destruir? Quedaría, mire hermano, lo que se destruye, ¿le quedan ganas de volverse a parar? ¿Qué opinan? Entonces, ¿por qué la iglesia, cuando se le hablan de oración, dice: hermanos, vamos a reprender al diablo, porque el diablo anda suelto, el diablo anda haciendo cosas, el diablo me está poniendo trampa, vamos a destruirlo? Ahora, ¿tú lo destruyes o Cristo lo destruyó? El texto está explícito, no tiene nada que interpretarle. Él con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y el escritor aclara: esto es al diablo. ¿No te da pena estar peleando con algo destruido? Que hay una persona ahí muerta en el piso y usted dándole puños. ¿Tú no le da vergüenza eso? Como decía mi abuela, es como pegarle a un borracho entre 10. ¿Te imaginas eso? Hermano, mire, tenemos que entender que la oración no es para destruir diablos. La oración es para identificarnos con Dios y destruir todo lo que dentro de nosotros quiere estorbar la obra de Dios. Porque la obra de Dios también es otra cosa. Pensamos que la obra de Dios es que yo trabajo en algo en la iglesia, que yo hago servicio de ujier, que yo hago de ministro de no sé qué, que soy ministerio de música. La obra de Dios no es esa, la obra de Dios es una: que Cristo sea formado en nosotros y nosotros conformados a la imagen de Él. Para que sea formado Cristo en nosotros, tenemos que destruir nuestros osos y nuestros leones internos. ¿Cuál es tu oso? ¿Cuál es tu león interno? Tú lo conoces, porque tienes todos los días lucha con él. Tú lo conoces y a veces te acostumbras a él, al león. No te acostumbres a ese león y a ese oso, porque ese león y ese oso quieren devorar lo que Dios está haciendo en ti. Entonces,
Después de David vemos otro ejemplo. Pablo experimentó, vivía en la dimensión vertical de la oración. Pablo experimentó esto y Pablo vivía en esa dimensión, hermano. Mire, cuando alguien vive en esa dimensión vertical, él no está pendiente de si que alguien lo miró bonito o feo. A él no le importa si le echaron puya, sátira. A él no le importa porque está en otro ámbito. No opera en lo terrenal. Si bien camina en la tierra, trabaja, almuerza, desayuna y come, pero su realidad no es de la tierra. Lo que Pablo nos muestra en la segunda de Corintios 12:1. Dice Pablo en segunda de Corintios 12:1. Lo voy a leer en la versión TLA, me pareció muy claro. Dice, nada se gana con hablar bien de uno mismo. Repito, segunda de Corintios 12:1. Nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo, dice Pablo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo. La Reina Valera dice que conozco a un hombre en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a esa persona, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite el sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad o de mi dolor para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Wow. No sé si podemos decir esta palabra. Me alegro de ser débil, insultado y perseguido. Oiga, usted podría decir: uy, estoy tan feliz porque me insultaron. Dios mío, qué belleza, qué bendición. Sí, lo podemos decir. Quizás no. Si no lo podemos decir como dijo Pablo, es porque todavía el león allá adentro está vivo. Estamos acá, mis amados. ¿A qué punto nos lleva la oración en el ámbito de la verticalidad con Dios, en esa dimensión vertical, esa comunión permanente, esa oración como vida? ¿A qué punto me lleva? Al punto que no te produzca ninguna sensación de bronca el que te insulten. La verdad, mis amados, necesitamos entender esto con urgencia, porque como iglesia somos muy ¿qué? Muy buenos para decir gloria a Dios, pero muy sensibles ante las... Tenemos ahí a flor de piel eso, que alguien me va a mirar mal, me va a insultar. No, Señor, lo siento mucho, pero la verdad, aquí no está el pastor, no estoy en la iglesia, yo voy a atenderlo como se merece. Venga para acá. No, amados. No, en el reino de Dios no funciona así. Pablo dice: a mí me insultan y yo me alegro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque me alegraré en aquello que veo que todavía hay debilidad. Porque cuando hay debilidad, entonces su poder se hace fuerte. No soy yo el fuerte, es su poder, la oración. ¿Y quién era Pablo? Que había orado al Señor para que lo sanara. Hermano, si usted y yo a veces nos creemos los super saiyajines, Pablo tendría mucho más de que creerse. Porque el hombre fue llevado por allá bien lejos, donde usted y yo no nos imaginamos, más allá del tercer cielo. Y oyó palabras que no puede repetir ningún ser humano. Estuve en un ámbito muy impresionante.
Y el hombre luego aparece y dice, pero oré 3 veces. Y Dios me dijo, no te voy a sanar, porque mi amor o mi gracia será suficiente. Y mi poder se va a hacer fuerte en tu debilidad. Wow. ¿Qué pasa cuando oras y no te sanas? ¿Qué piensas? No, que el pastor oró por mí y no tiene poder porque no me sané. O el pastor dice, es que usted no tiene fe, hermano, porque no se sanó. Nada de eso, hermano. Hay cosas en las cuales Dios permite que sigan contigo. ¿Para qué? Para que Él sea quien lleve el honor. Voy a terminar con esto. El enemigo, la parte enemiga de la oración vertical con Dios, de la dimensión vertical de la oración, que es esa comunión que vivimos 24/7, porque somos un espíritu con Él, es la hipocresía. Ya lo estaba diciendo ahorita. Y Mateo 6:5 dice, tú cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos acá no dice que les gusta, no. Ellos aman. ¿Qué aman ellos? El orar en pie en las sinagogas. Eso pasaba en esos tiempos. Se paraba uno de ellos en la sinagoga, los religiosos fariseos, levantaban sus manos, tenían un vestido que cuando levantaban las manos parecían alas de águila. Lo dice un texto. Tenían filacterias, unos flecos colgando que los hacían ver, y la gente decía, wow, ¿cuándo seré como es? Entonces Jesús dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles con un objetivo. ¿Cuál es? ¿Para hacer qué? Vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen ¿qué? Entonces, con base en eso, los hipócritas no operan en las dimensiones de la oración. Usan la oración para hinchar su ego. Un día dijo alguien que no había vuelto a congregarse, dijo, pastor, yo no volvía a buscar de Dios. Ojo, no volví a la iglesia. No volví ni a orar. ¿Y sabe qué? Estoy bendecido. Tengo un carrote, una casa, un buen trabajo. Tenía hinchado ¿qué? Su ego. Esa era su recompensa. Lo que dice el texto. El hipócrita no ora para crecer en Dios. No ora para adorar a Dios. Ora para que su ego ¿qué? En vez de matar al león, ¿qué hacen? Lo alimentan. Va. Para hinchar su ego, para ser visto, para que los demás digan, wow, cómo ora. Así lo escribo en la cabeza, wow, cómo ora. Otro punto, los hipócritas odian los procesos en privado. Los hipócritas odian los procesos en privado. Los que están en Cristo, orando en la dimensión vertical, aman los procesos en privado. David amaba los procesos en privado, solo, hermano, con esas ovejitas. No le tocaba a él, pero no había hermanas pequeñas, no había muchachas que lo hicieran. A él lo mandaban, todo el día estaba untado ¿de qué? De estiércol de oveja. No olía a loción como usted huele hoy, olía a pura oveja. Allá nadie lo veía, solo en el desierto. Pero allí Dios estaba ¿qué? Formando al rey que sería mañana. No habrá una formación en ti con respecto a lo que Dios quiere que tú seas si no amas los procesos en privado. No, gracias por ese amén tan entusiasmado. Los hipócritas odian los procesos en privado. Los hipócritas aman el protagonismo. Los hipócritas aman el reconocimiento público, hermano. El día que no les reconozcan algo, ese día se forma el Armagedón. Que no le pongas la palmada, hermano, lo hizo bien, excelente, la palmadita. Ese día, amados, Dios nos lleva, escúcheme esto, por favor, escuche esto. Dios nos lleva y nos llevará a procesos internos solos. Necesitas estar solo en ese cuarto. No dice, entra a tu cuarto y lleva al pastor o a la suegra. No, entra solo. Porque tu Padre que ve lo secreto. Allí hay un trabajo en lo secreto.
Estoy hablando de acá adentro. Para que cuando esa victoria está adquirida por ti, porque ya está adquirida por Cristo, salga, comienza a verse en público. Dios te llevará a procesos internos solo, donde Él pueda trabajar en nosotros. Mire, a veces es hasta de parte de Dios que los pastores ni se dan cuenta que estás mal. Si ve, el pastor ni siquiera sabe que uno está enfermo. Eso es Dios que te quiere quebrantar. Quebrantando nuestro ego. ¿Para qué? Para que Él pueda formarse en nosotros. Eso se llama oración. ¿Vale? Cuando estés solo, en crisis, cuando nadie te vea, cuando aquellos que te querían ya no están contigo, amárrate el cinturón, porque es Dios contigo, tratando con tu león interno. ¿Vale? Ay, cuánto quisiera que aquí estuviera la pastora y me diera un consejito. Dios te quiere ahí en ese momento solo. ¿Estamos acá? David, ¿con quién estaba? Solo. Con las ovejas. Con una carga. Porque las ovejas para el pastor, en ese ámbito, no digo ustedes no son ovejas, son hijos de Dios. En ese contexto de David, las ovejas eran una responsabilidad, una carga. Usted no puede dormir, hermano. Pensemos en David, vamos un poquito hasta allá. Usted con un sueño y de pronto escuchaba una oveja, ¡pah! Y el león detrás de ella, y hasta la agarraba. O el oso, no podía dormir. ¿Usted cree que el oso va a llegar a mediodía? Cuando tú menos piensas, cuando estás cansado, agobiado, frustrado por el trabajo, por la economía, por todo, es donde más tiene que estar, ¿qué? Vigilante. Cuando estamos solos, no tenemos la admiración de nadie. No tenemos el reconocimiento de nadie. Es allí cuando Dios hace su obra. Cuando Dios coge como el alfarero y ¿qué? Te moldea. Cuando no está la admiración. ¿Y sabe qué, hermano? Yo sé de qué estoy hablando. Estamos acá. La oración desde el ámbito vertical, y no alcanzo a terminar hoy, voy a cerrar esto. La oración desde el ámbito vertical, desde la dimensión vertical con Dios, es un morir, una muerte. Cuando tú vayas a orar, ¿sabes qué debes hacer? Voy a entrar, voy a morir. Voy a morir. Amén. Así que la oración es solamente para algunos creyentes, solamente pedir. Hay que pedir, claro. Pero ya el Señor quiere que pases más allá. Ahora dice que seamos agradecidos. Perseveren con acción de gracia. ¿Qué indica? Que no solamente pida. Pero cuando entres al cuarto, a este cuarto, no pidas nada externo. Alíñate con el trabajo de Dios internamente. Y en esa oración, no pidas, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mi hijo. No, porque todo tiene que estar enfocado en adentro. Porque si acá adentro cambia, todo lo de afuera cambia. A ti nadie te ofende, tú te ofendes cuando tu león adentro sigue vivo. Ay, es que me ofendió. Puedes decir lo que sea, pero a ti nadie te ofende, tú eres el que te ofendes. Como dijo nuestro amado Pastor Balistreri, tienes el nivel de ofendibilidad ahí, a flor de piel. Pero cuando morimos, cuando vamos al cuarto de oración, cerramos la puerta. Ay, ay, ay. Allí es entre usted y Dios. Amén, hermanos. Me he hecho entender, hermano. No sé si a veces no me puedo hacer explicar bien. Es tan complejo esta palabra, el Dios eterno. Usar palabras para poderlas comunicar en el ámbito humano. No es tan fácil. Pero espero y aspiro que me haya hecho entender y que ustedes y yo podamos entender esta dimensión vertical. Cuando estés en crisis, entra a tu cuarto. Amén. Nada malo con llamar al vecino, al amigo. Venga, ayúdeme, estoy mal. No importa, no nada malo con eso, pero primero entra a tu cuarto. Nosotros dejamos para último lo que debemos hacer primero. Ya recurres al banco, vas al amigo, vas del el político, vas de todo el mundo. Y por último, no hubo soluciones. ¿Qué haces? Me tocó orar, hermano. No, lo primero que toca hacer es orar. Entonces, desde esto que estamos hablando,
¿Qué es la oración? Es la batalla permanente en el cuarto para eliminar todo aquello que quiere que estorbar la obra de Dios para que se vea afuera. Cuando uno va entendiendo esta verdad de Dios en Cristo, los conceptos como de oración, de gracia, de salvación, van cambiando mucho. Si eres un niño espiritual, para ti la oración será pedir, y es válido. Y eres un adolescente espiritual, la oración para ti será reclamar, decretar y pisotear, y es válido. Pero que seas un viejo en Cristo y sigas con eso, no es válido. Hello. ¿Sí ve? Hola. ¿Qué tal si oramos? Y que esta semana tengamos una tarea, esta semana, amados. ¿Sabes qué es la tarea de la semana? Yo sé que tenemos muchas cosas por solucionar, pero entra a tu cuarto. Entra a tu cuarto. ¿Cómo? ¿El viernes qué luz? Entra a tu cuarto. Sí, gracias. Ahora, esto no quiere decir que no me meto a mi cuarto físicamente y me arrodillo delante de mi cama. Sí, pero primero entra a este cuarto. Y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cuál es la recompensa? Cristo viéndose a través de nosotros. Venga, pregunto, ¿la gente puede ver a Cristo a través de ti? Si aún no lo ven, entra al cuarto. Entra al cuarto. Porque es allí donde entonces Él se puede ver. Oremos. Y los que están en Facebook también, oremos juntos para que el Señor nos ayude a poder entender esta dimensión de la oración, donde no hay nada que quede con vida que no sea de Dios, si lo hacemos desde el entendimiento de la vida de Cristo. Padre, en esta mañana, Señor, lo que tu palabra nos muestra es que estos hombres que inspirados por ti escribieron la Escritura, operaban en una dimensión vertical. No importaba qué situación estuviesen atravesando. Jeremías estaba en situaciones complejas, apedreado, encarcelado, maltratado, pero lo sostuvo el fuego que se produce cuando entramos al cuarto, el fuego de Dios que destruye toda pasión por el mundo, que destruye toda anomalía, que destruye toda tristeza, toda pereza. Ese fuego se apoderó de Jeremías y Jeremías dijo: había un fuego dentro de mí, traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando tú eres un hombre y una mujer que oras, que entras a tu cuarto, que sabes que estás identificado con el Espíritu, no podrás soportar el fuego de Dios. Si eres como los hipócritas, no te va a importar nada lo de Dios, solo lo que está afuera, solo lo de afuera. Señor, ayúdanos a ser gente de oración, una vida de oración, alineada a tu palabra, alineada a la verdad de Cristo, alineada a la obra consumada en la cruz. Señor, renunciamos toda etapa de niñez, ya hemos pasado por ahí, ya no estamos solo pidiendo, Señor. Ya no estamos reclamando, zapateando, decretando. Ahora estamos disfrutando como hijos maduros de una herencia que se nos ha dado. Esa herencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, gracias por esta casa, por esta iglesia, por los que están, Señor, en sus hogares, que por la lluvia no se acercaron, Señor. Pero que podamos ser entendidos, Señor. Que podamos destruir todo aquello que no hace parte de la vida de Dios. Como dijo Pablo en Colosenses 3, hagan morir lo eternal en vosotros. Eso no puede morir si no entramos a lo secreto, si no entramos al cuarto, porque son asuntos del alma desalineada sin Dios, del alma ingobernada. Pero cuando hacemos morir todas aquellas cosas, el alma se alinea y la oración se convierte, pasa a ser una actividad rutinaria a ser una vida que se ve afuera, una vida interna que produce recompensas externas y eternas. Señor, bendecimos estas familias. Cada uno tiene una petición, Señor, tú la conoces. Tu palabra también dice que tú sabes
de qué tenemos necesidad antes de que te pidamos. Pero también sabemos que tú estás presto, Señor, a responder. Mira cada situación, amado. Yo sé que tienes algunas cosas que no han podido ser solucionadas. Dios está presto a escuchar. Dios está presto a responder esas oraciones. Pero tienes que comenzar a romper las estructuras babilónicas dentro de ti. Las estructuras independientes, que quieren vivir independizadas de Dios. Dios no es el bombero o el policía o el 113. Dios es todo en nosotros. Cristo es el primero, Él es el último, Él es el alfa y la omega, Él es el todo en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir siendo formados, Señor, conformados a la imagen tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor.